Buenas noches, disculpen, no se escucha. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Bien, vamos a iniciar con la clase del día de hoy con el tema de filosofía. Yo sé que es un tema un poco complicado porque aquí tenemos que razonar un poco más, aunque no lo crean. Algunos dirán, no, porque no es matemática, ¿no? Pero en sí la filosofía es bastante un poco complicada porque los términos que utilizan nos complican. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Acá tenemos una caricatura. Miren, acá Mafalda le dice, ¿no? A su amiguito le dice, ayer le pedí a mi papá que me explicara qué es la filosofía. Y entonces su amiguito le dice, o sea, diciendo, ¿y qué te dijo? Entonces Mafalda sigue caminando y su amiguito ve en el cuarto de estudio, ahí está el papá, está revisando, miren cuántos libros para poder buscar el término filosofía, dar un concepto de filosofía. Y el papá está, no entiende todavía, ¿no? A pesar que Miss, ha no se leído. ve nada. ¿No estoy compartiendo pantalla? No, Miss, no. Solo ha salido una pantalla nada más. Ah, ya, a ver un ratito. Ah, ya, ahora sí. Ahora sí. Ya. ¿Qué es la filosofía? Es un término, es una pregunta que siempre nos hacemos cuando estudiamos la filosofía. Y aquí, como les mencionaba, Mafalda le dice a su amiguito, le cuenta, ayer le pedí a mi papá que me explicara qué es la filosofía. Y entonces el amiguito le dice, ¿no? ¿Qué te respondió? El papá no le ha respondido todavía. Sigue estudiando, sigue leyendo. Y entonces el amiguito se da cuenta, por eso no te respondió, porque todavía sigue investigando, sigue leyendo, para poder darle una respuesta más fácil. Pregunta, ¿se puede vivir sin pensar? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se puede vivir sin pensar? No, Miss, No, No, Miss, porque para todo se piensa. no, Miss, para todo se piensa. ya, ustedes dicen que para todo se piensa. A ver un ejemplo. ¿Cómo que para pensar? ¿Cómo para qué pensamos? Hasta para comer, Miss, nosotros pensamos por qué comemos primero.
E incluso Ah, que estamos aquí en clase también estamos pensando. Nosotros pensamos qué escribimos, qué notamos, como usted lo va a explicar, nosotros lo vamos imaginando, todo pensamos. muy bien, muy bien, muy bien. Buen razonamiento que han tenido ahí. Entonces, ¿se puede vivir sin pensar? No, no se puede vivir sin pensar. Como ustedes mencionan, para todo pensamos, para todo. Solo el muerto no piensa. Así es, muy bien. Entonces, ¿para qué sirve la filosofía? Ahí tenemos ahí una señorita estudiante pensando, ¿para qué sirve la filosofía? Bueno, la filosofía, por ejemplo, nos puede servir para indagar diferentes misterios de la vida y también hacernos cuestionamientos sobre otras situaciones. Por ejemplo, podemos cuestionarnos, ¿qué es el ser humano? ¿Qué hay después de la muerte? ¿No? Esto siempre nos cuestionamos, todas las personas en algún momento de nuestra vida nos hemos preguntado, ¿qué hay después de la muerte? O también nos cuestionamos cuál fue el origen de la vida, ¿no? Y tenemos diferentes formas de responder el origen de la vida. Luego, ¿existe la realidad o es simplemente una percepción? O sea, nosotros, a ver, ¿ustedes en algún momento no se han preguntado eso? Yo sí, miren, yo cuando era pequeña, y eso que era pequeña, me pasaba que siempre estaba en mi casa y yo pensaba que yo era el programa de televisión. Mi día a día era el programa de televisión, que me estaban grabando, me estaban enfocando, así como los programas que vemos, por ejemplo, en Nick, ¿no? Que están en su día a día, van al colegio, están en su casa, salen a pasear y los está grabando una cámara. Entonces yo pensaba que mi vida era así, que no era una realidad, sino era algo ficticio, algo que yo estaba actuando. ¿En algún momento ustedes no se han puesto a pensar eso? ¿No les ha pasado? ¿No han pensado así también? Sí, nos hacemos miles de preguntas, así como usted dice, ¿no? Respecto a la muerte, ya como mamás, a veces yo me pregunto también, ¿no? Después, cuando ya estaré muerta, seguiré viendo a mis hijos desde el cielo, o qué será de mis hijos el día que yo no esté. Uno como madre se hace miles de preguntas, y como adolescente también, yo creo que cuál será nuestro futuro, cuál será nuestro destino, cosas así, ¿no? Muy bien. Como su compañera dice, entonces, en nuestras etapas de vida, nosotros nos hemos ido haciendo preguntas. Según va avanzando nuestra etapa de vida, vamos haciendo varios tipos de preguntas. Por ejemplo, ahorita, ¿qué tipo de preguntas que no estén aquí, que hemos mencionado ahorita en la diapositiva? Por ejemplo, ¿qué tipo de preguntas se hacen? A ver, aparte de las que su compañera ha mencionado, ¿no? Yo me hago la de si Ey, la parte de arriba. ¿Sí? y yo me pregunto, ¿seré una buena maestra? No me arrepentiré de esta carrera. Enseñaré bien a los niños porque es lo que yo quiero, pero a veces como seres humanos siempre la duda, los miedos, los temores nos dan, ¿no? Y me hago bueno, aquí en respecto a mi clase me hago yo esas preguntas. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta que se hayan hecho? Miss, yo eh, pienso que, o sea, ya no, mi salud ya no da para más y tengo miedo que me vaya a pasar algo y vivo con ese pensamiento y digo, no, de repente estoy invirtiendo mal en el estudio y de repente ya no puedo, ya voy a voy a morir, algo así, Miss. Ya. Otra pregunta, a ver, muy bien. La mayoría creo que está esa pregunta, ¿no? Entonces la parte de abajo.
Muy bien. Entonces, en nuestra vida cotidiana, en nuestras diferentes etapas de vida, nos hacemos diferentes tipos de preguntas, ¿no? Y en algún momento nos respondemos esas preguntas nosotros mismos o indagamos, investigamos para poder tener una respuesta a esa pregunta, ¿no? Entonces, más allá de lo inmediato, el pensamiento filosófico nos ayuda a ver más allá de lo inmediato, de lo cotidiano, de nuestra vida cotidiana, más allá de eso, más allá de las costumbres. Nos ayuda a analizar situaciones para poder nosotros buscar una solución que sea creativa. También nos invita a recuperar aquella capacidad de asombro y curiosidad, ¿no? Nosotros, al hacernos esa pregunta, como le vuelvo a repetir, empezamos a investigar, a leer, a ver ejemplos, a ver a las personas, y despierta en nosotros una curiosidad. ¿Qué pasó? ¿Fue mi internet o se salió la Miss? No, es el internet de la Miss porque está en la selva y se le va, eso, cuando llueve se le va y se entra, por eso se le va a cortar. Yo con mi celular que apuntaba para el techo. No, por eso. No, es que la Miss se le va porque la Miss vive en Iquitos. La Miss vive en Iquitos y allá sube, baja, ¿no? Su internet y a veces llueve. Ujú. Por eso es que seguro ya se le debe haber bajado. Sí, y peor en esa temporada que corre un viento horrible. Claro, ya corre así, sí. Ajá. Por eso ahorita va a ingresar seguro. Por eso es que la Miss a veces no pone pantalla, porque si no se le va, pues. ¿No? Si no se le va. Ujú. Chicas, de aquí Ah, tendremos reunión, ¿no? ¿qué? Ah, Parece sí. que, parece que vi un mensaje que había reunión a las 8. Claro, dentro de la clase de acá, pues va a ser Compañeros, dentro de la clase la bueno, misma, ahí va a ser, ahí va a entrar. Ujú. disculpa compañera, buenas noches. ¿Se va a realizar en la clase? O sea, va a pedir un tiempo, supongo, porque nos tenemos Claro, clase. claro, como han hecho siempre. Cualquier pregunta sí han hecho, se han interrumpido las clases siguientes, ¿no? Ah, Claro. Ujú.
Sí, así es. Ujú. Así es que, chicas, es así. Ya está. Disculpen un ratito ya. Se le estaba, creo que ahí entra, ¿ves? Ya entra la Miss. La señal del Por eso es que internet. por eso es que no prende la pantalla, por allá se le ve. Ay, La chica. Sí, ya le expliqué, Miss, que allá es donde está usted en Quito, se corta, sube, baja. sí, gracias más bien por la comprensión. Ya, Miss. Ya, he tenido que sacar el chip de mi otro celular que sí tiene más internet. Ya, ahora sí. Entonces, como les decía, nosotros constantemente nos cuestionamos e interpretamos a nuestra manera. Por eso yo les decía que en este curso nosotros vamos a, lo que interpretemos, nuestra opinión, la vamos a dar. Pero es según cómo tú lo interpretas, cómo tú lo entendiste, ¿no? Y vamos a hacernos bastantes preguntas, así como hemos visto anteriormente en el ejemplo. Entonces, después de todo lo que hemos visto, llegamos al concepto de qué es la filosofía. La filosofía viene de la palabra latina filosofia y esta de dos vocablos griegos, olios o opía, que significan amor por la sabiduría. Entonces decimos que la filosofía es el amor por la sabiduría. Un concepto breve y conciso. Entonces, si analizamos este concepto del amor por la sabiduría, quiere decir que nosotros nos gusta aprender, adquirir conocimientos, sabidurías, ¿no? Queremos, nos gusta eso, ¿ya? Entonces, es por la sabiduría, ¿ya? El amor por la sabiduría. Aquí tenemos otra caricatura. Este señor nos dice, qué cosa rara es la filosofía. La filosofía es el arte de cerrar los ojos y abrir la mente. Tenemos que ser ciegos, pero que nuestro cerebro esté abierto a nuevos conocimientos, ¿no? Claro, no es que va a ser ciego de verdad, ¿no? No es un decir nomás, ¿ya? Entonces, nuestro cerebro constantemente recibe conocimiento. Hay una cosa muy importante aquí. Yo sé que tú de repente tenemos acá personas de 40, 50, ¿no? Y están adquiriendo conocimiento. Y dice que mientras tu edad siga pasando, ¿no? Y tú sigas recibiendo conocimiento, vas a tener un cerebro activo, un cerebro fresco, ¿no? Y vas a poder adquirir más conocimientos. Eso es muy importante. Entonces, no sé, tómate el tiempo para leer un libro, para investigar, y vas a ver que tu cerebro está activo, ¿no? Por eso, eso es lo que nos habla la filosofía. La filosofía es la búsqueda a las grandes preguntas que todos nos hacemos alguna vez en la vida. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿No? En algún momento nos hemos puesto a pensar eso. Todos, ¿no? Constantemente nos estamos haciendo preguntas, ya sea en nuestro ámbito personal, en nuestro trabajo, en la sociedad, cuando salimos a pasear, cuando salimos a jugar, cuando salimos a estudiar, cuando leemos un libro. Constantemente el ser humano se hace preguntas. Y eso es lo que busca la filosofía. ¿Eso te incomoda?
¿Cuáles son las características de la filosofía? Por ejemplo, la filosofía estudia una variedad de problemas fundamentales. ¿Cuáles son estos? La existencia, el conocimiento, la verdad, el bien, la ética, el lenguaje, la felicidad, el amor, la muerte, la existencia, el ser en cuanto a los temas trascendentales. Miren todo lo que estudia la filosofía. Miren, incluyen a la ética, ¿no? Ahí está la ética. La filosofía es una disciplina que tiene su método propio y sistemático. Tiene un método propio. Sus argumentos racionales la distinguen de los mitos, ¿no? Esta parte de nosotros, de la filosofía, ¿no? Los argumentos que tiene son racionales, no son argumentos creativos, ficticios, de ciencia ficción, no, son racionales. O sea, se pensó. Por eso es que la distinguimos nosotros de los mitos, ¿no? De Grecia, por ejemplo, que tiene mitos. Por eso y esa es una característica muy importante de la filosofía. Acá tenemos 6 motivos para que nosotros hagamos filosofía, para filosofar. Por ejemplo, la conciencia de la muerte, la reducción de los instintos, la ilustración, el asombro, la duda, el sentido de la existencia, ¿no? Y esto siempre nos estamos nosotros preguntando, ¿no? Cuando no sabemos algo, estamos dudando. Y también siempre estamos preguntándonos sobre nuestra existencia. ¿Por qué existimos? ¿Por qué nacemos? ¿Hacia dónde vamos? Aquí tenemos una reflexión de Fernando Savater, ¿ya? La filosofía como reflexión sobre la vida humana. La filosofía como dimensión de la vida humana. Para que la filosofía no responda simplemente a una pedantería o a un esnobismo, yo creo que ha de nacer de las catástrofes personales. Es decir, a todos algún día nos pasa una cosa que nos convierte en filósofos. La muerte de una persona amada, por ejemplo. El fracaso de un proyecto personal. La derrota de una esperanza política. Al que le va todo bien, no ha terminado de ponerse a pensar nunca, porque no le hace falta. Las cosas van sobre ruedas y no piensan. Pensamos cuando algo de pronto no funciona, cuando algo nos despierta. Y esto nos dice Fernando Savater sobre la filosofía, ¿no? Como les vuelvo a repetir, y miren, ahora Fernando Savater también nos dice que la filosofía es la sabiduría de nuestra vida, que todos en algún momento de nuestra vida hemos filosofado, ¿no? Y normalmente siempre filosofamos sobre la muerte, por ejemplo. Es un tema común, ¿no? Siempre estamos filosofando sobre la vida, la muerte de nuestra vida. ¿Dónde se origina la filosofía? En Grecia. ¿Ya? Aquí la filosofía es la cuna de la cultura occidental, es la ciencia del ser en cuanto ser, ¿no? Quiere decir del humano, del ser humano. Es la ciencia de los primeros principios y
decía, la filosofía es el pensamiento racional, o sea, la razón, estudia la razón, ¿ya? Muy bien, acá por ejemplo vemos algunas imágenes de lo que fue parte de la perdón, de Grecia, ¿no? Por ejemplo, tenemos el Partenón, tenemos el teatro, tenemos las antiguas Fenicias, tenemos el paso del derecho del periodo clásico. Aquí podemos ver cómo se vestían en esa época en Grecia. Mira lo que estudiaban, ¿no? Constante conocimiento. Desde ahí empezó, ¿no? El conocimiento. Bueno, acá tenemos un pequeño resumen de lo que es la filosofía a través de un mapa conceptual. La filosofía nace en Grecia en el siglo VI a.C., cuando algunos hombres son los primeros filósofos. Algunos hombres dejan de leer en los mitos que les servían hasta entonces para saber a qué atenerse y orientarse en su existencia. Algunos hombres utilizan la razón para intentar también saber a qué atenerse y orientarse en su existencia. Acá tenemos un pequeño texto del paso del mito al logos. Antes de la aparición de la filosofía en Grecia, la sociedad vivía una actitud mítica, ¿no? Los mitos y las leyendas, muy famosos. A través de los mitos, los seres humanos explicaban los fenómenos naturales. Mientras el mito explica de una parte de la realidad de forma en parte fantástica y en parte real. La filosofía lo hace con el solo recurso a la razón. O sea, ¿qué quiere decir esto? Anteriormente, el mito solo se explicaba mitad realidad y mitad ficticio, fantasía, ¿no? Por ejemplo, a ver, en esa época en Grecia, ¿qué era lo fantasioso? ¿Cómo se llama esto? A ver si se acuerdan ustedes. El caballo que vuela, ¿cómo se le llamaba? De Hércules. Pegaso. Pegaso. Está muy bien, Pegaso, ¿no? Es mitad real, mitad fantasía, porque actualmente, según nuestro conocimiento filosófico, el caballo no vuela, ¿no? El caballo no vuela, entonces no tiene alas. Entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo era en la antigüedad, en este caso, antes de llegar a la filosofía. Solo se estudiaba a través de los mitos, ¿no? A través de los mitos. Nirvana, dime. Nirvana, no te escucho. A ver, déjame ver si es mi parlante. Ya subí el volumen. A ver, de nuevo. No, no te escucho. No se le escucha, Ahora, Miss. maestra, Ahora sí te escucho. era el audio. Ya, maestra, acotando a lo que decía anteriormente, sí creo que todo era basado en lo que eran mitos, ¿no? Pero con la aparición y la formalización de los conocimientos y también con la experimentación, creo que se ha demostrado, ¿no? O sea, se ha hecho las cosas más evidentes. Por ejemplo, antes decía que el origen de la vida se daba, por ejemplo, por una fuerza vital, ¿no? Por ejemplo, en este caso Aristóteles decía que todo el barro del río Nilo daba origen, digamos, a una nueva vida. Después apareció, decían, no, otro científico que decía, ¿no? Que a través del sudor se daba origen a una vida. Y así sucesivamente aparecieron más y más y más, en este caso investigadores o personas, ¿no? Que querían descubrir algo real. Entonces se ha ido ya desmereciendo, creo, todo eso. Así es. Ajá. Hay muchas personas que han propuesto a través de los mitos, como tú lo dices, Nirvana, ¿no? Por ejemplo, también el origen de la vida, ¿no? Dicen que, por ejemplo, hay un pez, ¿no? En el río, en el mar, en el lago, y ese pez salía a la tierra
y se quedaba ahí un tiempo y podía respirar. Y entonces iba evolucionando y se convertía en hombre, ¿no? Eso decía una teoría, ¿no? Después, la teoría de que nosotros también descendemos del mono, por ejemplo, ¿no? Es bastante común y bastante conocida esa teoría, ¿no? Pero poco a poco, actualmente que tenemos mayor tecnología, científicos con bases muy avanzadas, demuestran lo contrario, ¿no? Y así es, la vida y nuestro conocimiento va evolucionando, ¿no? Para poder nosotros llegar a una respuesta, ¿no? Muy bien, chicas, muy bien. A partir de los siglos 7 y 6 antes de Cristo, los griegos buscaron superar esta manera de pensar mítica apostando por el uso de la razón. Los griegos denominaron logos a la razón como el medio para el conocimiento y dominio de la realidad, ¿no? En esa época, de la época griega, siempre empezaron a ver muy importante el tema de la razón, ¿no? El conocimiento, el raciocinio que tenía la persona humana. El paso del mito al logos consiste en el paso del pensamiento mítico al pensamiento racional, de lo mítico a lo racional. De esa manera pasaban así a su conocimiento, ¿no? Entonces podemos decir que en esa época el humano era un humano razonante. Y ahí aparece también en términos de razonamiento. Aquí hay alguien muy famoso que todos conocemos, que se estudia bastante en la cultura griega, y nosotros también lo hemos estudiado en psicología, en filosofía, en matemática, ¿no? Aristóteles. Este tipo, porque es un tipo, o sea, un humano, una persona, ¿no? Muy importante en la historia, vivió de los 384 a los 322 antes de Cristo. Filósofo griego, fue un filósofo griego que se preguntaba por los principios y primeras causas de la realidad. Él lo que quería estudiar, ¿no? Era la realidad. Por ende, se puede afirmar que el filósofo es aquel individuo que busca el saber por sí mismo sin un fin utilitario, ¿no? Y ustedes se preguntarán, ¿cómo en esa época, que no existían muchos libros, que no existía el internet, cómo Aristóteles podía investigar? A ver, ¿quién me puede responder esa pregunta? ¿Cómo creen ustedes? No. ¿Cómo creen ustedes que Aristóteles pudo razonar? Acá dice que también se mueve por curiosidad e indaga acerca de los últimos fundamentos de la realidad. ¿Alguien tiene una idea de cómo Aristóteles empezó el Porque razonamiento? tenía un razonamiento deductivo. Un razonamiento deductivo. Ujú. Claro, o sea, conocimientos científicos se alcanza deduciendo en lo particular, ¿no? Mediante el conocimiento de las causas. Miss, también podría ser de que preguntando, observando a la persona. Muy bien. Lo que han mencionado las dos es correcto. Nirvana, dime. Nirvana.
Sí, maestra, pienso que al principio todo era empírico, o sea, todo era gracias a la experiencia directa que ellos tenían, ¿no? A través de la observación. Bien. Otra vez escuchamos acá el término observación. Y es cierto, Aristóteles constantemente viajaba. No estaba ahí sentado en una roca y solo miraba su entorno, no, también el entorno externo. Y así adquiría también nuevos conocimientos. Entonces, en esa época, para que obtengan todos sus conocimientos, como ustedes dicen, observaban, no solo en su localidad, salían al extranjero, caminaban, viajaban. Entonces, de esa manera obtenían los conocimientos y además generaban conocimiento, ¿no? Porque ellos han escrito libros también. Y gracias a ellos es que tenemos los libros. El origen histórico de la filosofía. El saber prefilosófico nos habla, por ejemplo, de Homero, y todos lo hemos leído con la Odisea, ¿no? Homero escribió la Odisea, y les recomiendo que lo lean, ¿ah? Te hace, te hace querer preguntarte varias cosas, ¿no? Sobre la vida después de la muerte. Hesiodo, que escribió Teogonía y también la mitología, ¿no? Estos saberes, el saber prefilosófico, nos habla sobre los primeros conceptos, por ejemplo, la diferencia entre lo verdadero y lo falso, ¿no? Que es la lógica, ¿no? El universo como cosmos opuesto al caos. ¿No? La oposición entre la mortalidad humana también tenemos acá la oposición entre la mortalidad humana y la... Ay, perdón, no estoy compartiendo. La oposición entre la mortalidad humana y la inmortalidad de lo divino, ¿no? Lo mortal y lo inmortal, o sea, lo vivo y lo muerto. Los mitos como pregunta por el origen del mundo, los dioses y los hombres, ¿no? En Grecia se creía que existían los dioses, ¿no? Que ellos decían que en esa época si cometían algún error, los dioses te van a castigar. Los dioses como reflejo de las fuerzas naturales, Urano, Gea, Caos, Tartaro, etcétera, ¿no? Por ejemplo, también como el más de todos era Zeus, ¿no? Después tenemos, ay, perdón. Sí, Nirvana, dime.
Nirvana. Nirvana levantó la mano. No se escucha Nirvana. No te escuchamos. Ya, sigamos. ¿Me Entonces, mientras... escucha, maestra? Ya, ahora sí. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Ah, ya. Maestra, con respecto acá, por ejemplo, en lo que se refiere a lo que es la mortalidad y la inmortalidad, dentro de la inmortalidad encontraríamos a los alquimistas. Los alquimistas, disculpa, ¿quiénes son los alquimistas? Son aquellos, o sea, eran relacionados con lo que era, por ejemplo, como médicos o algo así, encargados de buscar el elixir de la vida para la continuidad de la existencia. La continuidad de la existencia, ¿me mencionas? Sí, maestra, es que ellos buscaban la piedra, también lo que era la conversión de los metales o de cualquier, digamos, piedra en un metal precioso que era el oro, y también buscaban el elixir de la vida, que era lo que es la vida eterna. Ya, muy bien. Sí, nosotros, hay diferentes teorías y propuestas de diferentes grupos, ¿no? Y se respeta todo. O sea, la filosofía no te dice que no, no acepta. La filosofía lo que hace es se pregunta y lo investiga, lo razona. ¿Por qué de su propuesta, por ejemplo, alquimista, ¿no? Entonces, todo eso la filosofía no lo desecha, pero sí lo investiga. Por eso se llama por eso decimos que la filosofía razona, ¿ya? Entonces, en algún momento la filosofía sí aceptó la teoría alquimista, ¿ya? Pero ha ido poco a poco, ha ido rechazándola también, ¿no? Pero, como te digo, en este caso la filosofía siempre ha sido así, libre, abierta a muchas posibilidades. Y actualmente más todavía, porque la sociedad, tenemos variedad de sociedad, variedad de grupos étnicos, variedad de cultura, ¿no? Perú, por ejemplo, es rico en cultura, variedad de cultura, multicultural, pluricultural. Muy bien. ¿Qué más? La búsqueda de un sentido para la vida. Quien habla es Ulises en esta parte. La lucha del orden contra el caos. Teseo, Perseo, Jasón, Heracles. La explicación y justificación de la desgracia y el mal en la vida. La justicia como ajuste a un orden cósmico versus la desmesura. La metafísica es un tema que se habla bastante en filosofía, ¿ya? La metafísica habla sobre la filosofía presocrática, sobre la determinación del ente desde el ente supremo, ¿no? El hombre sujeto frente al que todo es el mero objeto. O sea, el hombre en este caso ve que todo es algo que no tiene valor, ¿no? Como la vida, por ejemplo, ¿no? La vida sí tiene valor. La muerte de la metafísica. Y esto se da, por ejemplo, en la filosofía antigua, lo otro lo vemos en la filosofía medieval, en la filosofía moderna y la tecnocracia y nihilismo, que es lo último, ¿no? Ahora, en la filosofía moderna tenemos que la subjetividad es condicional. Y aquí nos habla sobre Descartes, ¿no? Él nos habla bastante sobre la subjetividad. Y que en cambio Nietzsche, lo que nos habla, Hetze y Nietzsche, la subjetividad es incondicionada y desencadenada, no tiene condición. Entonces acá nos vamos a ver sobre el olvido del ser. Actualmente nosotros nos olvidamos del ser, ¿no? Que el ente ha sido pensado respecto del ser, pero la verdad del ser ha permanecido impensada. Nuestra verdad ya no es pensada, ¿no? Ya no es razonada, ya no es demostrada, simplemente es dada, ¿no?
aquí vemos entonces, del primer dibujito que vimos de Mafalda, ¿no? Mafalda trae una mesita, coloca la mesita, su papá está leyendo, le lleva agüita también, ahí, lleva su sillita para que se siente, y entonces le sirve agua, y entonces al final le pregunta, ¿qué es la filosofía, papá? ¿No? Esto fue el inicio de lo que vimos la primera imagen. Se sienta cómodamente para escuchar qué es la filosofía. ¿Qué quiere decir esta imagen? A ver, por ejemplo. Si entienden esta imagen. Que está pensando, Miss. ¿Cómo? Está pensando. Está buscando información. Piensa Está que el buscando papá, información. piensa que el papá lo sabe todo y sabe que le va a responder la pregunta, por eso se pone cómodamente. El papá lo sabe todo y piensa que le va a responder. Muy bien. O sea, como decir que su papá es su héroe, ¿no? Sábelo todo. Nos baja, tía, dile. Ya, al final, por ejemplo, en la imagen podemos ver a una Mafalda con una cara de que quiere saber qué es la filosofía y se sienta cómodamente porque ella sabe o intuye que esto se sienta porque le va a tomar tiempo, ¿no? Que el papá le explique qué es la filosofía. Se le ve sorprendida, ¿no? A Mafalda y por ver la expresión de la cara del papá. Busca que su papá le responda a la inquietud que tiene ella, ¿no? Y quiere que su papá también se dé a tiempo, creo, por eso es que llevó la jarrita de agua. Ay, la Miss se fue cuando he respondido. Seguro ha estado Ay, Rosita, es que le ha alcanzado agua para que, como iba a hablar mucho su papá, para que no se canse. para que la garganta. Acá podemos ver en esta imagen que Mafalda le está preguntando qué es la filosofía al papá, ¿no? Y el papá tiene cara de no saber qué es la filosofía. Pero en la primera imagen que teníamos, Mafalda le dice, ayer le pedí a mi papá que me explicara qué es la filosofía, hasta ahora no le ha explicado, miren. ¿Ve? De ayer y este es de hoy. Entonces quiere decir que el término filosofía en este caso es que abarca mucho conocimiento, sabiduría, ¿no? Como habíamos visto acá, es amor por la sabiduría, ¿no? A través de la historia, los filósofos no solo han leído un libro, han leído
un montón de libros, han investigado mucho, ¿no? En su entorno, fuera de su entorno también. Y es muy importante esto para un filósofo. ¿Ya? Muy bien, chicas. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Miren, para la próxima clase lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿ya? Para que no se corte el internet. Voy a entrar desde mi celular y le voy a pedir a la doctora que comparta la pantalla. Y así va a ser más fácil y así no se va a ir el internet. Creo que sería mi mejor solución. ¿Alguna pregunta del tema del día de hoy que hemos visto? Queda claro entonces sobre qué. Muy bien. Entonces, vamos a ver aquí. Tengo un pequeño video para que podamos ver. ¿Ya? Para encontrar nuestra filosofía de vida, nos debemos cuestionar las siguientes preguntas. ¿Por qué y para qué? Para al final poder descubrir quiénes somos. Todo con el propósito de encontrar la esencia que tenemos cada uno en esta vida. Nuestra filosofía de vida consiste en que, a través de tanto esfuerzo, ingenio y dedicación, logremos llegar a nuestra principal meta, que es el cumplir nuestro más profundo sueño. Y no solo para tener una mejor calidad de vida, sino para superarnos personalmente y a partir de allí ser ejemplos para las nuevas generaciones. Esta es nuestra filosofía de vida. ¿Cuál es la tuya? Cállenle a la Llorona. Pilar, ¿nos escuchas? Tu audio, por favor. Pilar.
Gracias, Pilar. Estaba en misa, creo, Pilar. Muy bien. ¿Cuál es su filosofía de vida, chicas? Según el video, lo que han visto. A ver. ¿Cuál creen que sea su filosofía de vida? Es una pregunta personal, ¿no? No es una pregunta de conocimiento, es algo personal. A ver, ¿quién desea participar? Miss, el por qué Sí, estamos, Rosa. por decir, yo digo, ¿para qué nací? ¿Por qué estoy acá? ¿Y qué será más adelante de mí? ¿Puede ser eso? ¿Mi filosofía de vida? ¿O solo son interrogantes? Es una pregunta para ti. ¿Cuál es tu filosofía de vida? Mi filosofía de vida. Ay, no sé, miss. Una pregunta, ¿no? La gente callada con esta pregunta. Y es una pregunta para ustedes, ¿ah? ¿Cómo es mi filosofía de De vida? conocimiento. ¿Cómo A ver, soy? vamos a volver a ver el video para que tengan un ejemplo de filosofía de vida, ¿ya? Para encontrar nuestra filosofía de vida, nos debemos cuestionar las siguientes preguntas. ¿Por qué y para qué? Para al final poder descubrir quiénes somos. Todo con el propósito de encontrar la esencia que tenemos cada uno en esta vida. Nuestra filosofía de vida consiste en que, a través de tanto esfuerzo, ingenio y dedicación, logremos llegar a nuestra principal meta, que es el cumplir nuestro más profundo sueño. Y no solo para tener una mejor calidad de vida, sino para superarnos personalmente y a partir de allí ser ejemplos para las nuevas generaciones. Esta es nuestra filosofía de vida. ¿Cuál es la tuya? Ya, ¿cuál es su filosofía de vida entonces? Ah, ya, ya entendí, mis disculpas. ¿Puedo participar? Sí, claro. Soy Karina, Miss. Ah, Sí. ya, por ejemplo, mi filosofía de vida es lograr lo que estoy estudiando, ¿no, Miss? Llegar a la meta y tener mi título para poder trabajar. Crecer personalmente, Miss. Eso sería mi filosofía de vida. De lo que yo voy a aprender para mostrar, de lo que poco he aprendido para dar a mis niños. Eso sería Miss. Bien. Muy bien. Esa es tu propia filosofía de vida. Muy bien. Sí, Miss, gracias. ¿Alguien más desea participar? Profesora, buenas noches. Romero. Profesora, buenas noches. Buenas noches. De mí mi filosofía es de trabajar y estudiar y con el tiempo demostrar a los demás para ver mi progreso donde yo sigo avanzando de mi vida. Eso es todo, profesora. Muy bien. ¿Alguien más? Miss, de mí mi filosofía de vida es, al video que he visto, ¿no? Nos dice la pregunta ¿por qué? ¿Para qué? ¿Y qué voy a lograr? ¿Por qué estoy estudiando? Porque quiero realizarme profesionalmente. La otra pregunta que era, ¿no? ¿Para qué? Estoy estudiando para poder llevar el sustento a mi hogar, puede ser. Y lo otro, ¿qué voy a lograr? Voy a lograr en mí haber cumplido mi sueño de ser profesional
y dar una estabilidad económica en mi familia, ¿puede ser? Ya, muy bien. Ha respondido a las 3 preguntas que hicieron en el video, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Cuál es tu filosofía de vida? Nancy, Nirvana, Elizabeth, Mailene, Nancy, Estrujilda, Cintia, Dalila, Magali, Lilia, Nalia, Cindy, Selva, Dina. Cada una tiene una diferente filosofía de vida. Sí, Miss. Bueno, no, yo desde niña soñé con ser maestra, pero a veces el tiempo y la economía no me daban. Pero ahora lo estoy desarrollando a pesar de que creo que ya estoy más adulta, ¿no? Pero pienso cumplir mi meta no solamente por mí, sino que también para dar ejemplo a mis hijas de que nunca es tarde para estudiar y que cuando tú te trazas un objetivo, pues tienes que llegar hasta el final. Muy bien, Nancy. ¿Alguien más? Miren, entonces en este video hemos podido ver que la filosofía no solo se trata de que nosotros adquiramos conocimiento a través del tiempo, de nuestras etapas de vida, sino también que la filosofía es toda nuestra vida, ¿no? Todo el proceso de nuestra vida, que nosotros hemos decidido según lo que queremos, cómo lo queremos, para qué lo queremos, ¿no? Y a dónde queremos llegar. Entonces, queremos cerrar aquí la clase con lo siguiente, ¿no? Ustedes son responsables de lo que decidan en su vida como personas, ¿no? Ustedes son responsables de sí mismas, de seguir adelante, de avanzar, de adquirir mayor conocimiento para poder mejorar. Y lo que siempre les digo a todos mis alumnos es que cuando uno estudia la carrera de educación, lo que tiene que hacer es leer cualquier cosa. No es que te vas a leer todo el currículo nacional, la programación curricular o el diseño curricular, no solo eso. Agarra un periódico, lee el periódico, infórmate sobre las noticias, un pequeño cuento, un pequeño libro. Eso nos enseña algo, ¿no? Por más pequeño que sea, siempre nos va a enseñar algo, ¿no? Entonces, esa es mi recomendación. Y bueno, ya con esto cerramos la clase. Buenas noches, gracias. Gracias, Miss. Gracias, Gracias, Miss. maestra. Gracias, Chao. Miss. Gracias, Miss. Gracias, Miss. Chao, chicas. Filosofemos. Chao, filósofos. Chao, chicas. Hoy día no hemos estado De con aquí la reunión filosofemos. Ahora, ¿qué pasará en la reunión? Pamela López ya tiene nueva pareja en menos de 5 días. Bésame el susurro. Mi celular se está malogrando. Mi celular se está malogrando. Creo que se baja de volumen y luego se sube, no sé qué le hago. Ya caí agua en denantes, creo. Ah, si te ha caído el agua, es que está haciendo un corte. Tienes que llevarlo a un técnico. O si no, a ver, puedes sumergirlo en eso del arroz. A veces se surte, ¿no? Pero tienes que llevarlo a un técnico porque está haciendo un corte. Se puede explotar, ¿no?
No, explota no, si no se va, paga y pierdes todos tus datos, todo. A mí también se me metió mi Xiaomi, igual, y estaba que se prendía, se apagaba, solito se bajaba, y al otro día tuve que ir volando, que a pesar que lo sumergí así en arroz, y lo tuve que, ¿cómo se llama?, que llevarlo al técnico, ese me dijo que es un corte, y ya viste las plaquitas que tiene acá adentro, o sea, les entra agua. Entonces ellos lo abren y lo tratan de, ¿cómo se llama?, lo limpian. Pero sí lo salvan. Ay, y una gotita de agua que le ha caído. Un No, salpicón. sí, sí. No, no puede caerle muchos. O sea, en la parte de abajo, si les he hecho caer por acá abajo, Ujú. por acá entra, claro. Ahí se ha entrado. Por eso, pues tienes que llevarlo al técnico, porque si no, ya después ya no te vas a